Continuamos con Travesía Agropecuaria. Desde la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Llano Jacial hemos venido haciéndole seguimiento a los cultivos instalados en la finca Tanané. Aquí se viene desarrollando de muchos años atrás agricultura de conservación, agricultura de cero labranza. Y ello también se acomoda y se apuntala con la rotación de cultivos. Rotación de cultivos que eminentemente se hace entreverando maíz y posteriormente soya, o arroz y posteriormente soya, en la tónica precisamente de hacer una rotación que no solamente favorezca el mejoramiento de los suelos, sino que sirva para mejorar el control y el manejo de plagas y enfermedades, toda vez que gracias a esta rotación se cortan ciclos biológicos, insistimos en eso, de plagas y enfermedades. Estamos en temporada de verano en los llanos orientales y más concretamente en el piedemonte del Meta. Hay que decir también que tenemos todo el espacio para generar mayores toneladas de la leguminosa en Colombia. Hay muchas hectáreas que se pueden dedicar a este cultivo. Además hay espacios de comercialización para poder explotar de manera exitosa y rentable el cultivo de la soya. Las cifras, hay que reconocerlo, dan lástima. Escasamente estamos produciendo alrededor de 150.000 toneladas de soya al año y las necesidades se acercan fácilmente a los 3 millones de toneladas. 3 millones de toneladas que, repito, insistimos en ello, no alcanzamos a suplir con la producción nacional y por tanto debemos de recurrir a las importaciones de manera obligada. Es el momento de ampliar la frontera agrícola, pero ampliarla con productos que sean rentables, que inclusive sean sustentables. Y en este caso creo que el mejor ejemplo puede ser el cultivo de la soya. Eso hay que hacérselo ver también a la industria nacional, ¿sí? A las que procesa nuestras materias primas, de que nosotros debemos ser unos socios de ellos, no para que nos den... No den en la cabeza, hay que decirlo. No, para que no nos den acciones de las fábricas de ellos, sino que como nosotros le producimos la materia prima que ellos procesan, debía tener en cuenta, porque nuestra producción de soya y de maíz es de mucho mejor calidad que la que traen importada con varios años de almacenamiento y no de tan buena calidad. Entonces me parece que los industriales y nosotros los agricultores debemos ser unas personas unidas para sacar esta agricultura y la industria nacional muy adelante, que lo podemos hacer. Y esto de la producción de soya a nivel nacional tiene que ver con seguridad y soberanía alimentaria. Está comprobado hasta la saciedad. Nuestras soyas más frescas, obviamente, y por ende con mejores condiciones proteínicas y nutricionales. Sí, y tenemos, digamos, aquí en la altillanura muchos millones de hectáreas, aún en el piedemonte nosotros debíamos estar sembrando unas 150.000, porque hace más de 30 años sembrábamos 32.000. Si hubiéramos seguido sembrando siquiera cada año el 3% más, estaríamos sembrando una buena. Pero ahora con la altillanura, que son millones de hectáreas, la que el valle vuelva a sembrar también una parte que la caña la había quitado, pero ya están volviendo a sembrar, y en la costa y en otras partes del país, porque lo más importante de la soya es la rotación, que mejora los suelos, le rompe los ciclos a las plagas, a las enfermedades y a las malezas. Es una rotación excelente y le pone nitrógeno al suelo. Mejor dicho, donde se siembra maíz, donde se siembra arroz, se puede y se debe sembrar soya. Claro, y se ve desde lejos que uno va a un cultivo y ve un
un arroz, una parte más verde que la otra, es donde se ha sembrado soya, y eso no es argumentos mentirosos, sino de verdad, uno lo ve y cualquier agricultor lo puede corroborar, que donde siembra soya el cultivo se ve mucho más verde.